El término gnosis, que proviene del griego y significa conocimiento, no alude a un saber común o científico, sino a una forma de sabiduría espiritual. Esta sabiduría tiene el poder de despertar y liberar al espíritu humano de su condición de encierro. Se plantea que la gnosis cumple un propósito muy definido: iluminar la situación existencial del ser humano, revelando la naturaleza de su prisión espiritual y abriendo un camino hacia la liberación. No se trata de un simple conjunto de ideas o enseñanzas, sino de un conocimiento profundo, con un efecto transformador en quien lo experimenta. A lo largo de la historia, distintos sistemas religiosos y políticos han intentado suprimir este conocimiento, viéndolo como una amenaza a su poder establecido. El carácter secreto de la gnosis ha sido, en este sentido, un elemento constante. Este conocimiento ha sido históricamente vinculado a movimientos que fueron etiquetados como heréticos y objeto de persecución. Desde la antigüedad hasta épocas más recientes, se ha sostenido que la gnosis, en su forma primordial, es inmutable. No obstante, cada vez que ha emergido, lo ha hecho adaptándose a la cultura y el contexto de su tiempo, ocultándose en sistemas filosóficos o teológicos que, en muchas ocasiones, fueron reprimidos o marginados. El desafío consiste entonces en reconstruir esa gnosis original a partir de fragmentos y huellas dispersas que sobreviven en los pensamientos prohibidos. Esta sabiduría primordial es concebida como un rompecabezas cósmico, cuyas piezas están esparcidas a lo largo del tiempo. Se describe la gnosis como un saber capaz de desafiar al orden establecido, con un potencial tan extraordinario que incluso se le atribuye la capacidad de resistir al paso del tiempo o a la destrucción física. Su descripción está claramente influenciada por el gnosticismo clásico, tal como aparece en antiguos textos descubiertos en Nag Hammadi, como el Apócrifo de Juan. También se encuentran ecos de esta visión en el hermetismo, la alquimia y otras tradiciones esotéricas que han insistido en la búsqueda de la verdad oculta y en la liberación espiritual. La gnosis primordial se presenta como un camino hacia la libertad del espíritu, capaz de desafiar las estructuras de poder y revelar la auténtica naturaleza de la existencia. Desde esta perspectiva, se propone un viaje de redescubrimiento de una sabiduría olvidada, que tendría el poder no solo de transformar al individuo, sino también de alterar radicalmente su comprensión del universo. Una de las ideas centrales de esta visión gnóstica contradice directamente las enseñanzas tradicionales de la mayoría de las religiones: la materia es intrínsecamente mala. Mientras muchas doctrinas sostienen que el mundo material es una creación buena y divina, la gnosis afirma lo contrario. Según esta concepción, el mundo material es una prisión para el espíritu, un espacio de sufrimiento y limitación, generado no por un Dios benevolente, sino por un ser inferior y oscuro, identificado con un Dios creador que actúa más como un carcelero que como un salvador. Desde esta visión, no puede aceptarse que el creador del mundo físico sea justo o bondadoso, ya que ha construido un entorno donde predominan el dolor, la corrupción y la ignorancia espiritual. La materia, como manifestación de esta creación, es vista como impura y esencialmente maligna. Junto a la materia, se señala al tiempo como otro elemento oscuro del sistema creado. El tiempo no es simplemente una dimensión abstracta, sino una herramienta fundamental para mantener en funcionamiento esta obra imperfecta. La aparición del tiempo es vinculada al instante mismo de la creación. Ya sea interpretada desde una perspectiva religiosa, como el hágase la luz bíblico, o desde una visión científica, como el Big Bang, el tiempo se presenta como inseparable de la materia y el espacio. Todos estos elementos, según la visión gnóstica, fueron creados simultáneamente por un mismo principio oscuro y corrupto. En esta concepción, el tiempo no es una dimensión neutra, sino una forma de esclavitud espiritual. Constituye una extensión del dominio del Creador sobre los seres atrapados en su universo. Se lo describe como el aliento mismo de ese Creador maléfico, lo cual refuerza la idea de que toda la estructura de la existencia material está impregnada por su esencia degradada. Uno de los ejes fundamentales de esta visión es el rechazo frontal a la figura del Dios creador tradicional, representado como bueno, justo y todopoderoso. La gnosis propone una interpretación radicalmente distinta. Identifica a este creador con el demiurgo, una entidad limitada, defectuosa, que ha dado forma a un mundo lleno de imperfecciones, caos y sufrimiento.
Esta figura del demiurgo no es exclusiva de una sola obra, sino que tiene profundas raíces en el pensamiento gnóstico antiguo. Textos hallados en Nag Hammadi lo describen como un ser arrogante e ignorante, convencido erróneamente de ser el único Dios, sin saber que está subordinado a una realidad espiritual más alta. Un rasgo característico de esta entidad es su insistente proclamación de unicidad e incuestionabilidad. Desde la perspectiva gnóstica, esta necesidad de afirmación constante revela una profunda inseguridad. Para quienes siguen esta tradición, el demiurgo teme la existencia de un Dios verdadero, un principio espiritual supremo y trascendente que jamás podrá alcanzar ni comprender. Esta combinación de arrogancia e inseguridad se manifiesta en comportamientos descritos como tiránicos, un ser que exige adoración, sacrificios y sumisión total. Los relatos religiosos que incluyen catástrofes como el diluvio o mandatos violentos como genocidios son interpretados como ejemplos del carácter vengativo y controlador del demiurgo. Desde esta óptica, el mundo no es un espacio de armonía o perfección, sino un entorno regido por el sufrimiento, donde prevalecen la lucha, la destrucción y la necesidad de dominar al otro para sobrevivir. Este ciclo perpetuo es visto como el reflejo directo de la esencia corrupta del creador del mundo material. En este contexto, el buscador gnóstico enfrenta una lucha constante, una batalla espiritual contra un sistema que protege y perpetúa la figura del demiurgo, al tiempo que reprime cualquier intento de cuestionamiento. La búsqueda gnóstica es, por tanto, una travesía interior por la verdad y la libertad, frente a un mundo incapaz de ofrecer la redención que promete. Desde esta perspectiva, el acto de creación no fue la obra perfecta de un ser omnisciente, sino el resultado de un proceso fallido protagonizado por una entidad imperfecta. El universo, con sus fallas estructurales, es visto como el producto del ensayo y error de un creador torpe e incompleto. Este proceso no fue llevado a cabo en solitario. El demiurgo actúa con la asistencia de entidades subordinadas, a menudo identificadas como ángeles, demonios o constructores, que colaboran en la configuración del mundo material. Estas figuras, aunque poderosas, también son limitadas y forman parte del engranaje que sostiene esta realidad defectuosa. El demiurgo es descrito como un ser incapaz de anticipar las consecuencias de sus propios actos. Se cansa, necesita descanso, como sugiere el relato del séptimo día en el Génesis, y avanza en su tarea con torpeza, lo que explica la existencia de imperfecciones notorias en el universo. Desde esta visión, un mundo plagado de caos, dolor y competencia no puede ser interpretado como el resultado de una voluntad divina buena o perfecta. Aquello que algunas religiones consideran un diseño sagrado, los gnósticos lo entienden como una trampa espiritual, una construcción que refleja el desorden y la soberbia del ser que lo diseñó. En consecuencia, el demiurgo no representa al Dios supremo, sino a una entidad inferior que desconoce su posición subordinada respecto a un plano espiritual más elevado y verdadero. En los relatos gnósticos, el demiurgo no trabaja directamente en la creación. Su obra es ejecutada por una legión de seres subordinados conocidos como constructores. Estas entidades cumplen sus órdenes y participan activamente en la conformación del mundo material. Incluso en el relato bíblico del Génesis, el uso del plural en frases como hagamos al hombre es interpretado por la gnosis como una pista clara de la intervención de múltiples entidades en el acto creativo. Estos colaboradores del demiurgo adoptan diversas formas según la tradición cultural. En el marco de la gnosis suelen representarse como demonios constructores, mientras que en ciertas religiones orientales aparecen bajo el nombre de devas. En ambos casos, se trata de jerarquías subordinadas cuya misión es continuar la expansión y mantenimiento del universo material. Otro elemento interpretado por la gnosis como indicio de esta pluralidad es el término hebreo Elohim, que literalmente significa dioses. Lejos de ver en ello una figura monoteísta, los gnósticos lo leen como evidencia de que la creación no fue obra de un ser supremo único, sino de una colectividad de entidades limitadas.
Esta visión es compartida también por algunas corrientes esotéricas modernas, que reconocen la existencia de estructuras jerárquicas invisibles involucradas en la administración del cosmos. La conexión entre el demiurgo y lo demoníaco se hace más explícita en los textos gnósticos cuando describen a sus asistentes con formas grotescas, animalescas o híbridas, reflejo simbólico de su esencia corrupta e impura. Dentro de estas interpretaciones aparece la figura de Sanat Kumara, tradicionalmente considerada un maestro espiritual en ciertos círculos esotéricos. La gnosis le otorga un rol completamente distinto. Lo presenta como un Satán menor, un agente de la distorsión que representa el rostro amable de un sistema diseñado para engañar y perpetuar la esclavitud espiritual. Desde esta óptica, el mundo material no es un hogar sagrado, sino un campo de batalla espiritual. Aquí, el alma, ligada a la psique y a los impulsos de la materia, se convierte en una prisión, y el espíritu, la verdadera esencia divina, lucha por escapar de esa cárcel. A pesar de su antigüedad, el relato gnóstico no ignora los descubrimientos de la ciencia moderna. Por el contrario, encuentra paralelismos sugestivos entre los mitos antiguos y teorías como el Big Bang. Ambas narrativas, a su modo, describen un acto inicial de expansión caótica. No obstante, la gnosis insiste en que este estallido original no fue producto de un diseño sabio y benevolente, sino de un impulso torpe de un ser limitado e inconsciente de sus propias capacidades. Desde esta perspectiva, el universo no puede idealizarse como perfecto o armónico. En lugar de ello, se muestra como una estructura fallida, construida por un artesano torpe, el demiurgo, y sostenida por asistentes que perpetúan un sistema corrupto. El objetivo de la gnosis no es mejorar este mundo, sino comprender su verdadera naturaleza y trascenderlo. La liberación espiritual no consiste en reformar el universo material, sino en escapar de él, liberando al espíritu de las cadenas de la materia y del alma. Según la narración bíblica, el ser humano fue formado del barro y animado por el aliento de vida. Desde la mirada gnóstica, este acto representa la creación de un cuerpo físico y de un alma, ambos elementos atados al dominio del demiurgo. Pero lo esencial queda fuera de este relato. El espíritu que no es creación del demiurgo, sino fragmento de una realidad superior y trascendente. Este espíritu, a diferencia del alma, no está ligado a la estructura del mundo material. Es una chispa de lo divino, una esencia incorruptible que proviene del Dios verdadero e incognoscible. Sin embargo, está atrapado, encerrado dentro del cuerpo y del alma, sin conciencia de su origen. En los primeros tiempos, el ser humano vivía en estado de inconsciencia, obedeciendo ciegamente las órdenes del demiurgo. Fue al desobedecer, al comer del fruto prohibido, que obtuvo conciencia de sí mismo y de su condición. A partir de ese instante comenzó su auténtica lucha, la búsqueda de la verdad y la liberación del control del falso creador. Desde la perspectiva gnóstica, lo que las religiones tradicionales llaman pecado no es necesariamente una falta moral, sino muchas veces un acto de rebelión liberadora. Comer del fruto prohibido, por ejemplo, no representa la caída del hombre, sino el inicio de su despertar. En este marco, el cuerpo y el alma no son componentes sagrados del ser humano, sino productos de la creación defectuosa del demiurgo. El alma, a diferencia de lo que suele creerse, no es una sustancia pura y divina. Está marcada por el mismo origen corrupto que dio forma al universo material. Por tanto, no puede ser el vehículo de la trascendencia. La verdadera liberación espiritual no se alcanza ni por el cuerpo ni por el alma. Solo el espíritu tiene ese potencial. El espíritu es la chispa divina, la parte eterna e incorruptible del ser humano. Es lo único que no ha sido creado por el demiurgo y que no pertenece a su reino. Esta chispa proviene del Dios incognoscible, un principio absoluto que trasciende por completo la materia, el tiempo y el espacio. El Dios incognoscible es completamente ajeno al mundo creado. No forma parte del universo físico, ni lo diseñó, ni lo sostiene. Su esencia es inefable, más allá de toda forma, pensamiento o representación. Nada que surja de los sentidos, de la mente o del alma, todas ellas atrapadas en la red del demiurgo, puede acercarse a su comprensión. Este abismo entre la creación material y el Dios verdadero refuerza una de las tesis más radicales de la gnosis. El universo no es una emanación del bien, sino una distorsión,
un accidente, un error. Y es dentro de este sistema corrupto donde el alma, vehículo psíquico creado por el demiurgo, mantiene cautivo al espíritu, esa chispa que anhela retornar a su fuente. Pese a esta condición de encierro, el Dios incognoscible, en rarísimas ocasiones, envía manifestaciones o emisarios al mundo. Estos enviados no pueden actuar directamente, porque el mundo material es incompatible con su pureza. Su sola presencia implica una contradicción, un sacrificio profundo. Sin embargo, su objetivo es claro: despertar a los pocos capaces de recordar quiénes son realmente. Estos seres traen consigo una enseñanza que no se transmite como dogma, sino como revelación interior. Su mensaje no impone normas, sino que ofrece una vía de retorno. La búsqueda del Dios verdadero es, en el fondo, la lucha del espíritu por regresar a su origen. El cuerpo y el alma, creaciones del demiurgo, definen al ser humano en su forma externa y psíquica. Pero es el espíritu lo que lo eleva por encima de las criaturas del mundo. Sin él, el hombre no sería más que un animal sofisticado, gobernado por instintos, emociones y deseos. Solo el espíritu lo convierte en un ser con vocación de eternidad. Pero este espíritu está atrapado. Su encierro no fue voluntario. El demiurgo, incapaz de crear verdadera vida por sí mismo, capturó fragmentos de la divinidad y los utilizó como motor para su proyecto evolutivo. Así, el espíritu quedó esclavizado, alimentando la maquinaria de la creación material. Esta visión explica uno de los grandes misterios del desarrollo humano, la aceleración evolutiva que llevó a los homínidos a convertirse en seres conscientes en un tiempo sorprendentemente breve. Para los gnósticos, este salto no fue obra del demiurgo, sino un efecto colateral del poder del espíritu atrapado. Sin embargo, esta evolución tiene un precio, un sufrimiento profundo, constante, casi inconcebible para el espíritu que odia el mundo al que ha sido encadenado. No pertenece aquí, y cada instante de su existencia en este plano es una forma de exilio. El alma, lejos de ser una aliada del espíritu, actúa como su carcelera. Es el vínculo que lo mantiene atado al cuerpo y al mundo, pese a su origen superior. Aunque no es materia en sentido estricto, comparte su corrupción, su imperfección. El alma es la mediadora que perpetúa la esclavitud espiritual, mientras el cuerpo ejecuta sus impulsos y se desgasta en la ilusión del tiempo. Para los gnósticos, la verdadera trascendencia no consiste en salvar el alma, como enseñan las religiones tradicionales, sino en liberar el espíritu de su prisión. La redención del alma no es suficiente. El alma misma forma parte del sistema creado por el demiurgo. Solo el espíritu, al escapar, puede alcanzar el retorno a su fuente divina. Este acto de liberación no es pacífico ni armonioso. Es, en esencia, una ruptura violenta con el mundo material. Desde la lógica agnóstica, esta rebelión no es maldad, sino una respuesta justa y necesaria de aquel que ha sido encerrado, manipulado y torturado contra su voluntad. El espíritu no fue creado para servir a la materia, y su resistencia es una afirmación de su origen superior. A partir de esta comprensión de la estructura tripartita del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, los gnósticos clasifican a las personas en 3 categorías, según cuál de estos elementos predomina en su naturaleza. Esta clasificación es clave para entender el progreso espiritual desde la visión gnóstica. Los vínculos físicos o ílicos son aquellos en quienes domina el cuerpo. Su existencia gira en torno a lo sensorial, lo tangible, lo material. Viven esclavizados por los placeres, los miedos y las necesidades del mundo físico. No tienen conciencia del espíritu ni interés por trascender. Su vida transcurre completamente dentro del sistema del demiurgo, como piezas de su engranaje. Los vínculos psíquicos. En estos individuos predomina el alma. Tienen capacidad de introspección, ética y búsqueda intelectual. Pueden cuestionar la realidad y presentir que existe algo más allá de lo visible. Sin embargo, siguen bajo la influencia del demiurgo y sus creaciones, atrapados en la dualidad, en la confusión. Su aspiración a lo espiritual es genuina.
pero aún está velada por las estructuras del alma. Los espirituales o neumáticos son los pocos en los que predomina el espíritu. Estos han alcanzado la conexión con el Dios incognoscible, han roto los lazos del cuerpo y del alma, despertando a su origen divino. No se dejan seducir por los valores del mundo material, ni por los consuelos del alma religiosa. Representan el ideal gnóstico, el hombre redimido, el que recuerda quién es realmente y regresa a la luz. Esta clasificación no es exclusiva de la gnosis. Ecos de ella pueden encontrarse en otras tradiciones espirituales. En el cristianismo primitivo, especialmente en las cartas de San Pablo, se habla también del hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. En la tradición hindú, encontramos referencias similares en los conceptos de tamas, rajas y sattva, que describen tres naturalezas del ser humano. Incluso en corrientes filosóficas occidentales antiguas se habla del hombre pasional, el racional y el divino. Este vídeo tiene como propósito acercar estas ideas fundamentales de la gnosis a todo aquel que desee explorar una visión alternativa y profunda sobre el ser humano, el universo y la divinidad. Hemos tomado como base el libro La Gnosis Prohibida, de José María Herrou Aragón, una obra que presenta de manera clara y contundente estos conceptos, y que sirve como guía para adentrarse en uno de los pensamientos más desafiantes del conocimiento esotérico. Lo que hemos recorrido a lo largo de estos textos no es simplemente una doctrina alternativa o un ejercicio intelectual. Es una invitación velada, casi clandestina, a un tipo de despertar que incomoda tanto a las estructuras religiosas como a los paradigmas científicos. En este planteamiento gnóstico, lo importante no es adherirse a una fe o refutar otra, sino comenzar a percibir los signos de una realidad más profunda y oculta, que se revela solo al espíritu que ha comenzado a recordar. La gnosis no pide obediencia, pide coraje. El coraje de enfrentarse al vértigo que supone aceptar que el mundo que habitamos puede no ser el diseño perfecto de un Dios amoroso, sino una prisión cuidadosamente ornamentada. Y más aún, que dentro de cada ser humano habita un fragmento de eternidad que no pertenece a este cosmos. Esta chispa, lejos de ser un símbolo, tiene voluntad, memoria y dirección propias, aunque muchas veces duerma sumergida en el ruido del alma y las necesidades del cuerpo. Uno de los aspectos más desafiantes del pensamiento gnóstico es que nos deja sin excusas. No hay redención por delegación, no hay gracia caída del cielo ni intermediarios que nos salven. El despertar espiritual no es una concesión, es una ruptura que exige una acción radical e individual. El sistema del demiurgo no puede ser reformado ni negociado. Su lógica es perpetuar la prisión, incluso cuando se disfraza de moral, progreso o bienestar. Solo un movimiento contrario a esa lógica, desde el centro más íntimo del ser, puede conducir a la verdadera liberación. Curiosamente, este enfoque no niega la importancia del sufrimiento, pero le da un sentido distinto. No es una prueba divina ni una lección moral. Es la fricción entre el espíritu eterno y el mundo caduco, entre lo que no pertenece a este plano, y sin embargo ha sido forzado a encarnarse en él. Cada dolor profundo, cada anhelo inexplicable, cada sensación de extrañeza ante la realidad convencional, puede ser la voz lejana de ese espíritu que empuja hacia su origen. Además, la visión gnóstica redefine la relación entre el individuo y el conocimiento. No se trata de acumular información, ni de repetir dogmas, sino de desocultar. La verdad, desde esta óptica, no está en los libros ni en las autoridades espirituales, sino en la vivencia directa de la disonancia entre lo que somos y lo que este mundo nos permite ser. En este sentido, la gnosis no es un saber, es un recuerdo, el eco de una identidad anterior a la forma, a la cultura y al lenguaje. Esta perspectiva exige una valentía que pocos están dispuestos a cultivar. La de verse a sí mismo no como un ser que ha caído en el pecado, sino como una chispa que ha sido traicionada, manipulada y desviada por fuerzas que se presentan como divinas pero actúan como carceleras. El mal, por tanto, no es solo lo que daña, sino también lo que adormece, lo que entretiene, lo que convence al espíritu de que su prisión es un hogar. El camino de retorno, si es que se lo puede llamar así,
No es una ascensión gloriosa ni una iluminación repentina. Es más bien una disolución progresiva del engaño, una muerte interna que no conduce al vacío, sino al redescubrimiento de una realidad completamente ajena a esta. No es evasión ni escapismo, es una subversión ontológica. Tal vez por eso la gnosis fue perseguida, ocultada y distorsionada. Porque no es una religión más ni una filosofía distinta. Es dinamita en el fundamento mismo del orden impuesto. Y su mensaje no es para todos. Es para aquellos que, sin saber por qué, nunca pudieron aceptar del todo que este mundo fuera su verdadero hogar.